Reanudamos la sesión. Recibimos al Ministerio de Salud 2 traslados de partida y la resolución número 49 del 30 de mayo de 2023. Todo hace un total de 10.632.294. Le damos cortesía de sala a Su Excelencia Luis Francisco Sucre, Ministro de Salud, al doctor Juan Carlos Alcedo, Director Médico General del Instituto Oncológico, a la licenciada Anaida Muñoz, Directora Nacional de Recursos Humanos, a la licenciada Ana Luisa Serrano, Directora Nacional de Finanzas, y al arquitecto Carlos Candanedo, Director Nacional de Infraestructura de Salud. Le ofrezco la palabra a Su Excelencia Luis Francisco Sucre para que pueda sustentar los 2 traslados de partida y la resolución leída. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En el día de hoy nos encontramos aquí compareciendo ante esta augusta comisión, sobre todo para pedir se nos apruebe el traslado de partida número 1200068010 por un total de 6.439.430 balboas. Este traslado tiene como objetivo la extensión de asignación salarial de 1.559 posiciones en total, de las cuales 241 posiciones para los meses de agosto a diciembre, o sea, 5 meses, y 1.318 posiciones de septiembre a diciembre, 4 meses. Esto de personal contratado bajo el objeto de gasto 002, que es personal transitorio, con su 13º mes y sus contribuciones a la seguridad social. Este traslado, señora presidenta y honorables diputados, tiene como fuente de financiamiento donde se obtienen de los ahorros identificados de la estructura de personal fijo y sobresueldos de los meses de enero a mayo en 458 posiciones de licencia sin sueldo. La segunda solicitud es del traslado de partida 1200064816, donde el propósito de este traslado es cumplir con el pago de los cambios de categorías y sobresueldos por antigüedad, por zona apartada de enfermeras, laboratoristas clínicos, farmacéuticos y otros cargos de salud, según el acuerdo y las leyes vigentes. El financiamiento de este traslado de partida se obtiene de ahorro identificado en posiciones ocupadas con asignación salarial superior a lo que le corresponde a la vigencia actual, las cuales se reclasifican al sueldo base y de asignación de sobresueldo que no le corresponde. La tercera solicitud está basada en un crédito adicional para el Instituto Oncológico Nacional de 3.869.653. Esta solicitud de este crédito adicional es con la finalidad de reforzar el presupuesto recomendado para el Instituto Oncológico. Esto está fundado en la necesidad existente en el Instituto Oncológico en la adquisición de 3 medicamentos sensitivos para el tratamiento de quimioterapia para los pacientes con cáncer, registros, órdenes de compras y contratos del año 2022 y otras vigencias expiradas de los años 2017-2021, según los siguientes detalles, donde pedimos para compra y pago del medicamento Acalabrutinib de 100 miligramos, Pertuzumab de 1.200 y 600 miligramos y el Bevacizumab de 25 miligramos. Esto con un monto de 1.532.028 balboas.
En el otro renglón tenemos gestiones de cobro pendientes de años anteriores, desde el 2017 al 2021, para alimentación, medicamentos, oxígeno médico, insumos médicos, artículos de laboratorio, materiales rayos X y equipos varios, por un total en este renglón de 853.955. Y por el otro lado también, para sufragar los gastos de las órdenes de compra y contratos del 2022, como han sido mantenimiento de edificios, de equipos de comunicación, alimentación, prendas de vestir, oxígeno médico, artículos de laboratorio e instrumental médico quirúrgico, por un monto de 1.483.670. La fuente de financiamiento, señora presidenta, es proviene de un saldo disponible libre al 31 de diciembre del 2022, los cuales están depositados en la cuenta número 200801200393, denominada MINSA Fondo de Trabajo. Ese sería el sustento ante las 3 solicitudes del día de hoy, señora presidenta. Agradecemos la sustentación que nos realiza el ministro. Vamos a abrir nuestro periodo de preguntas y respuestas, ofreciéndole la palabra al diputado Juan Diego Vázquez y al diputado Manolo Ruiz. ¿Alguien más busca hacer uso de la palabra? De lo contrario, entonces le ofrezco la palabra al diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidenta. Déjeme nada más permitirme en el acta y con colegas presentes, miembros y no de la comisión, la diferencia, ¿no?, entre cómo dirigir un debate con la apertura para que los miembros podamos participar y cuando no. Abrir la lista de oradores, cerrar la lista de oradores, llamar a la lista de oradores y permitir que podamos participar. Le agradezco, presidenta, por el uso de la palabra. Señor ministro, en cuanto a los traslados de partida, le presento una leve preocupación que tengo. Siempre el Ministerio de Salud, la Caja, el Estado, en el tema de médicos, de medicina, de salud, paga sobresueldos. Yo no tengo que entrar a entender ni usted explicar por qué son necesarios. Hay eventualidades, hay emergencias, por eso ustedes atienden urgencia, eso se entiende. Pero en muchas ocasiones, le pongo un ejemplo, y lo he podido ver en el hospital que está en mi área, en San Miguelito, San Miguel Arcángel, pero en otros lugares, que yo tengo, digamos, 6 oftalmólogos, son una especialidad que debemos poder coincidir, no se ve tanto, y en vez de ponerlos divididos en los diferentes turnos, para poder así que cada uno tenga un turno fijo asignado de distintos horarios, yo tengo a los 6 en el turno de la mañana, y eso me obliga a, cuando llega, Dios no lo quiera, voy a usarlo de ejemplo, Luis Francisco Sucre, atenderse, ¡ay, llama a la doctora no sé qué, al doctor no sé qué, y entra el sobresueldo! Pero cuando tengo los 6 en la mañana, pueden en algunos días, y debo añadir, usualmente tal vez, estar no atendiendo a tantas personas. ¿Qué control hay para que lo que se nombra en los diferentes hospitales sea nombrado de forma gradual y de forma, digamos, escalonada, de forma tal que podamos garantizar, oye, vamos a dividir el personal, que sé que no alcanza, pero por lo menos aseguramos el sueldo fijo aquí, el sueldo fijo aquí, el sueldo fijo aquí? Yo voy a ser de una vez el abogado del diablo. Hay médicos que quieren y tienen el derecho a participar en la práctica privada, pero el Estado no tiene que subsidiar esa práctica privada. Y yo creo que lo justo sería, bueno, si somos 6 oftalmólogos, de nuevo, un ejemplo hipotético, nos rotamos. Estos 3 meses me toca a mí la medianoche, a ti la noche, a mí la tarde, y ya yo sé que yo tengo que poner mis citas, porque al final el Estado no está para garantizarle la ganancia a nadie. ¿Qué se puede hacer para que estos 40.000 que hoy usted pide en sobresueldo, pero que al año, quisiera saber que ustedes me digan cuánto pagamos, porque sé que son millones al año en sobresueldo, poder controlarlo a fin de que sea el monto menor y lo más eventual posible? Muchas gracias, honorable. Su pregunta es sumamente interesante y ha sido precisamente parte de las instrucciones que nosotros hemos ido dando en nuestra administración. Por muchas administraciones se tiene o se ha tenido la costumbre de nombrar la mayoría de los médicos o especialistas en turno matutino. Sin embargo, esto ha sido sustentado
por los directores médicos de las diferentes instalaciones. Cuando uno va a nombrar un especialista, lo primero que normalmente se hace, se consulta al director del hospital para que él nos diga si necesita o no otro especialista de la misma rama en el hospital. Si el director del hospital nos dice que no lo necesita en ese horario, normalmente se nombra en otra instalación o, en el caso nuestro de esta administración, que ya le he dado instrucción a la jefa de recursos humanos, que los nuevos médicos, no solamente los especialistas, sino también los médicos generales, que se van nombrando y que hace falta, porque tenemos la necesidad demostrada, se nombren en horarios de la tarde. Ahora bien, se supone que cuando en un hospital, en alguna instalación, se tienen, por utilizar su propio ejemplo, 6 especialistas de la misma rama, es porque todos tienen la capacidad de atender la demanda que se está solicitando en ese horario. Y es responsabilidad del director médico hacer que cada uno de los especialistas trabaje, cubra la demanda que le corresponde y que roten también, porque por la mayoría de estas especialidades son quirúrgicas, en donde mientras algunos están atendiendo consulta externa, otros estén atendiendo los quirófanos y las urgencias. Entonces, se va rotando. Sin embargo, y sí resulta interesante porque, vuelvo y repito, nosotros hemos dado instrucción a recursos humanos de tal manera que todos los nombramientos que vengan ahora, de ahora en adelante, no necesariamente tienen que ir a un turno en horas de la tarde, turno vespertino, pero que sí se analice con el director médico de cada instalación si realmente se necesita ese especialista para el turno matutino o podemos nombrarlo en el turno vespertino. Diputado, continúa con el uso de la palabra. Quiero dejar claro algo también. No con eso significa que los que ya trabajaron no hay que pagarlo. Yo soy el que siempre le ha dicho a ustedes cuando han venido hay que pagar a tiempo. No quiero separar las discusiones. Una es la coyuntural de que hay que pagar y punto, y dos, que hay que tratar de ordenar la casa. Yo quisiera saber, y yo sé que usted maneja la información, tal vez en este tema estoy pidiendo tal vez un poquito de más, pero ¿tienen una idea, tal vez la ayuda del doctor Bernaza, cuánto podemos estar pagando en sobresueldo en el MINSA, por ejemplo, el año pasado? ¿O cuánto hemos pagado hasta el momento? Le ofrezco la palabra al señor ministro. Muchas gracias. Es para hacerle la palabra a la jefa nacional de recursos humanos, la licenciada Anaida. Le ofrecemos la palabra a la licenciada Anaida Muñoz, directora nacional de recursos humanos del MINSA. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo primero que debo aclarar, honorable diputado, es que los sobresueldos no corresponden a turnos extra. Los sobresueldos corresponden a sobresueldos por jefatura, sobresueldos por estudios adicionales en algunas especialidades, sobresueldos por exclusividad en algunos profesionales y sobresueldos por alto riesgo, por diferentes razones, por zonas de difícil acceso. En las zonas apartadas se paga un sobresueldo por difícil acceso. El monto de sobresueldos por año está casi arriba de los 80 millones de dólares, porque pues nosotros tenemos personal a nivel nacional, casi todo el personal de salud en las áreas de difícil acceso, como lo es Comarca Nove, Comarca Guna, la región de Darién, la región de Bocas del Toro, ellos reciben sobresueldos por zonas de difícil acceso. Diputado, continúa con la palabra. Hago la corrección y le agradezco la información, directora. En turnos extra, ¿cuánto estamos pagando al año? Sí, le ofrezco la palabra al señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Información que nos vierte la directora nacional de Finanzas, un aproximado, un promedio de entre 75 y 80 millones al año, en turnos extras, no en sobresueldo. Sí, correcto. Diputado, continúa con la palabra. Gracias. Una suma igual, pero el problema que yo creo que hay que atender, ahora hago la corrección del término, es el de los turnos extra, que habría que revisar, pero que reitero, creo que es un tema que tiene que verse. Para hacer el tiempo lo más óptimo posible.
Estas resoluciones que ustedes quieren pagar con el tema de la modificación de estructura de cargos fijos y sobresueldos del Ministerio de Salud, que tienen varias numeraciones, está incluido el tema de los psicólogos, que sé que tienen tiempo peleando y que han acudido a mí. Yo he mandado notas a su despacho que creo que al menos físicamente no han sido respondidas. Usted siempre ha tenido buena comunicación conmigo. ¿Cómo va el tema de cumplir la ley con el tema de los psicólogos y otros que sé que requieren ese ajuste salarial por el tema de la escala y demás, que sé que no ha sido cumplido? Para responder, le ofrecemos la palabra al señor ministro de Salud. Sí, muchas gracias. Sí, fíjese, honorable, aquí lo que sucede es lo siguiente. Los psicólogos normalmente, para poder entrar en escala salarial y participar de la misma, tienen que entrar por un concurso, en donde ellos, una vez que concursan, se ganan una posición permanente y entran a la escala salarial. La necesidad del servicio de tener que tener más psicólogos nos ha llevado, por supuesto, como sistema, a tener que contratar psicólogos, por supuesto, en beneficio de la población que lo necesita, también como en beneficio del psicólogo que necesita trabajar. Sin embargo, nosotros todos los años, de manera bastante frecuente, se realizan estos concursos, de tal manera que todos tengan la oportunidad de poder participar. Y dejo claro y por sentado que estos concursos, esta es una normativa que rige su gremio. Es el mismo gremio de los psicólogos el que exige y solicita que para entrar a la carrera como tal y tener derecho al goce de la escala salarial tenga que entrar por concurso. Sigue la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Para aclarar, ministro, lo que usted me dice entonces es que si hay algunos profesionales de la psicología que están reclamando un pago es porque, según la ley, habrá algunos casos que, aunque ellos se sientan merecedores, no son merecedores. Es lo que me está diciendo, es que quiero entender. Mi presidenta. Sí, la palabra se la da al ministro de Salud. Muchas gracias, presidenta. No, yo creo que, hombre, todo el que trabaja tiene derecho y se merece su sueldo. Sin embargo, la normativa de cada gremio nos obliga a nosotros a seguir y regirnos por ella misma. Y en el caso del gremio de los psicólogos, como en otras profesiones y otros gremios, ellos mismos exigen que entren a concursar para poder hacerse merecedores de las posiciones permanentes y posteriormente entrar en lo que es la escala salarial. Diputado, continúa con el uso de la palabra. Gracias. Una consulta. ¿Por qué hay que extender 1.559 contratos transitorios de personal administrativo y de salud que trabajan a nivel nacional? ¿Y por qué si está sacando el dinero de partidas de sueldos fijos, o sea, son necesarios, no son necesarios? Transitorio es transitorio. Es porque lo necesito eventualmente. Sabemos que la pandemia fue el mejor ejemplo de lo que la eventualidad significó. ¿Por qué extender y sacar la plata de lo fijo a lo transitorio? Y pregunto no solamente porque quiero entender, sino porque mantener a personal en la transitoriedad, sobre todo en el gobierno, no solamente es ver la suerte que te paguen cuando, después que ya trabajaste, sino que no eres sujeto a crédito y otra serie de condiciones. Entonces, ¿cómo, para entender esa mecánica presupuestaria? Le ofrezco la palabra al ministro de Salud. Sí, muchas gracias. Voy a contestar la primera parte y posteriormente, si usted me permite, presidenta, le cedo la palabra a la licenciada Naida. Fíjense, la pandemia, a pesar de que en su contexto general nos afectó mucho, nos ha hecho mucho daño y nos sigue haciendo daño todavía, nos obligó también como sistema a tener que integrar a nuevos compañeros de salud, nos obligó. Cosa que ya el sistema de salud venía en deuda, porque hay una realidad. La necesidad todavía hoy de más recurso humano especializado en todas las instalaciones nos hace falta, pero hemos ido evolucionando a poco. La pandemia lo que nos obliga es a acelerar el proceso ese de tener que contar con los compañeros y sumarlo al equipo de salud. Sin embargo, esa misma necesidad nos llevó también a que no podíamos sentarnos a organizarnos y pedir plazas, ni abrir plazas nuevas permanentes, sino que la urgencia nos llevó a tener que contratarlos
valga la redundancia, si es así, por contrato. Sin embargo, nosotros lo que sí hemos llegado con todos los gremios a nivel nacional es que a medida que se nos vayan dando las permanencias aprobadas por el MEF, por supuesto, nosotros vamos pasando ese personal que está por contrato a ser permanente. E inclusive llegamos a un acuerdo con los mismos gremios que esas permanencias se iban a ir dando por antigüedad. ¿Qué significa esto? El que primero se le dio el contrato y llegó como contrato, a ese es el primero que vamos a pasar a la permanencia. Yo, para dar ya los detalles de las posiciones, sí me gustaría, señora presidenta, cederle la palabra a la licenciada Anaida Muñoz. Sí, le ofrecemos la palabra a la licenciada Anaida Muñoz, directora nacional de Recursos Humanos. Gracias. Efectivamente, como acaba de manifestar el ministro, durante la pandemia al Ministerio de Salud se le otorgaron recursos para la planilla transitoria para hacer frente al COVID. De hecho, para el año 2023, en el presupuesto, a nosotros se nos aprobaron más de 1.500 posiciones, pasarlas del transitorio al permanente, y este año pasaron esa cantidad de servidores públicos a la planilla fija, quedando un poco menos de la mitad, porque teníamos casi 4.000 funcionarios por contrato. Efectivamente, como acaba de decir el ministro, todavía requerimos de ellos y de algunos otros más, y es por ello que estamos solicitando la extensión. Para el otro año también tenemos contemplado en el presupuesto 2024 pasar a un gran grupo de profesionales a la planilla fija. Diputado, continúa con el uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Vamos ahora con el crédito, que es lo que más me llama la atención. Ministro, desde que yo llegué a esta asamblea y a esta comisión, el tema presupuestario y lo oncológico para mí ha sido fundamental. No me voy a reiterar sobre las razones personales y creo que humanas que me llevan a tomar esa convicción o tener la claridad de por qué hay que defender a estos pacientes y sus familias, sino que simplemente creo que es lo correcto. Antes yo de entrar a hablar del tema propiamente del Ministerio de Salud, yo quisiera entender, porque aquí cuando nosotros nos entregan la información de los traslados, nos dan mucha documentación. Yo tengo que decir aquí que lo que yo recibo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas es que el MINSA solicitó 8.600.000 y se recomendaron para hoy ser aprobados 3.869.653, es decir, poco menos de 5 millones que hacen falta de lo que se pidió. Yo quiero entender, a nivel del gobierno central, desde la Dirección de Presupuesto del Estado, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué es lo que se pregunta la gente, Bernaza? Y usted es un técnico, es un profesional, pero usted no va a escapar del día a día de la gente. Y yo, que también soy un profesional, que soy un técnico, también me lo pregunto. Aquí yo estoy sentado, además, viendo miles de cosas que no ve la ciudadanía, y es cómo se mueve el dinero al Estado. Y no hay 5 millones para cumplir con el oncológico, con lo que está pidiendo completamente. Yo quisiera entender cómo desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que de nuevo, como siempre aclaro, sé que no es usted propiamente, pero cuál es el pensamiento que hay en la cabeza del ministro, del equipo del ministro, para que estos 5 millones, para completar los 8 y tanto, no sean la principal prioridad del gobierno. Yo celebro los 3.8, pero yo pienso que en el gobierno debe haber 5 millones para poder cumplir con ese crédito completo. Presidenta, el subdirector Bernaza. Alejandro Bernaza, subdirector de Presupuesto de la Nación, para responder. Buenas tardes, Presidenta, honorables diputados, Ministro de Salud y el equipo gerencial que la acompaña. A la consulta vertida por el diputado Juan Diego Vázquez, sí, es correcto, la solicitud en este caso, del Ministerio de Salud y del Instituto Oncológico, fue por los 8 millones que bien ha manifestado. El tema fundamental aquí es la fuente de financiamiento, la cual respalda esta solicitud de crédito. Después de esa solicitud, se tuvieron reuniones con el equipo del oncológico obviamente, el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Dirección de Presupuesto de la Nación, buscando la viabilidad, sobre todo, que sustentara esta fuente de financiamiento para poder darle los 8 que ellos solicitaron. Cuando se revisa lo que ellos tienen,
en saldo en caja y banco lo que le queda después de las obligaciones del año 2022 y se hace el análisis de lo que está en la reserva de caja, lo que está en la tubería, las cuentas por pagar que tienen y se evidencia cuál es el saldo real disponible que le queda al Instituto Oncológico. Se llega a la conclusión que el recurso disponible son los 3.869.653, el cual obviamente pasa por las diversas aprobaciones del Consejo Económico Nacional, la viabilidad del Contralor de la República, el Consejo de Gabinete y en la última instancia en la que estamos en el día de hoy, que es la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para su aprobación o rechazo. Y es lógico, porque no está la diferencia de los 5 millones y tanto. La realidad de los ingresos del gobierno central, de la recaudación, que es pública, al mes de mayo, son un déficit de 428 millones con lo presupuestado. Entonces, obviamente, primero que todo, no puedo dar un crédito adicional con recursos de excedentes porque no los hay, no existen en este momento. Esperemos, y así debe ser, que en los meses subsiguientes, obviamente, esa recaudación se vaya equiparando y salgamos de ese dígito en rojo a un dígito que puede ser igual o mayor. Para yo poder dar un crédito adicional con excedentes de ingresos, debe haber los mismos. Y a la fecha, cuando se hace el cierre mensual por la Dirección General de Ingresos, si el último mes de acumulación estamos en déficit y no para poder dar ese crédito adicional. Entonces la solución fue poder, de los saldos en caja y banco del Instituto Oncológico, otorgarle lo que obviamente se puede cumplir en este momento. No quiere decir que en meses subsiguientes no se le pueda dar, ojalá, los 5 para completar los 8, o un monto que puedan de una u otra forma satisfacer las necesidades que ellos han presentado. Muchas gracias. Sí, diputado, continúa con el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Yo quiero que, sobre todo los colegas, la ciudadanía, y le agradezco al doctor Bernaza, que reitero, él nos acaba de explicar lo que dice la norma. Él no es quien tiene o no los criterios. Yo tengo que hacer esa aclaración, porque a veces la intervención de 30 minutos agarran 2 y quieren hacer con eso, y hay que aclarar esa parte. La ley restringe a que un crédito adicional, y creo que es lo lógico, pueda aprobarse cuando hay plata adicional, si no, ¿cómo vas a sacar un crédito adicional? Pero ¿qué significa esto? No que los 8 millones son inobtenibles, sino que el presupuesto del Estado debió aprobarse con esta plata aprobada. Y ahí nosotros tenemos una responsabilidad. Y yo no estoy aquí para señalar el dedo a nadie. Aquí cada diputado debe ser responsable y libre de votar como a bien quiera. Pero yo voté en contra del presupuesto por no tener en cuenta estas y otras consideraciones. Porque no estaríamos en este entuerto, que ahora no solamente financiero, sino legal, de que no puedo sacar la plata de aquí o de allá porque no puedo. Y lo que había que pensar era al oncológico lo que quiera, cuando lo quiera, apenas lo quiera, que ha sido mi criterio. Entonces, y miren, yo estoy leyendo aquí la justificación que manda el director del oncológico y dice: el Instituto Oncológico Nacional viene presentando un incremento de 13.98% de la población atendida. 2018, 19.938 pacientes. 2022, 22.725. Eso también hay que verlo, ministro. Y al mismo tiempo nos dice el oncológico, el presupuesto asignado no ha crecido de la misma manera. Es un tema numérico, colegas. Aquí ya escapa de la emoción, de vamos a buscar votos. Hay 13.98% más de pacientes de todo el país, de todos los partidos políticos independientes, pero no le hemos aumentado la plata en la misma cantidad. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y aceptar, colegas, que esta asamblea y por supuesto el gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas son en parte responsables de esa realidad. Que hoy no podemos eludir, pero que ojalá, yo confío, podamos asegurar para el próximo año, hacer un pacto, que son clases de las discusiones, que eso es lo que la política significa. Hagamos un acuerdo. El presupuesto no se aprueba, si al oncológico no se le da lo que quiere. Lo demás lo arreglamos y nos peleamos, nos decimos,
Pero esta clase de cosas son las que no deben admitir debate político. Y por eso, viendo que hay un entuerto financiero, y le agradezco de nuevo la explicación al doctor Bernaza, que no se puede hacer nada, hay una afectación. El presupuesto ha crecido en 5.24%. O sea, crece, es como el Portobelo, ¿no? Bueno, el Portobelo es diferente, pero aquí el presupuesto da un paso, la necesidad da 3 pasos. Eso es básicamente lo que estamos viviendo aquí. Y es una pena porque lamentablemente hace falta mucha atención. 22.725, consulta externa especializada. 42.234 pacientes que reciben este número de sesiones de quimioterapia. 1.333.000 pacientes que se realizan este número de pruebas de laboratorio. 5.913 pacientes que se realizan este número de procedimientos quirúrgicos. Mira la necesidad que hay. Y tiene que ser atendida. Entonces yo, como digo, no me queda más que sin duda celebrar estos 3.800.000, reconocer como país, yo pues asumir esa responsabilidad si de alguna forma u otra el gobierno como tal no lo quiere hacer, que es insuficiente, y ojalá los medicamentos, las gestiones de cobro pendiente y las órdenes de compra y contrato puedan funcionar para dar una atención al menos más digna a estos pacientes. Este crédito, por supuesto, de nuevo, que no es lo que se quiere, pero es algo, va a contar con mi apoyo completo. Pero ojalá, colegas, al ministro, al equipo del MEF, el gabinete, porque eso también hay que verlo. Aquí al final nosotros somos responsables por cómo votamos. Pero quien manda el gabinete es el que manda el presupuesto es el gabinete. Pero usted le pregunta a un ministro, y lo voy a sacar a usted de esa línea porque usted es el ministro de Salud. Usted le pregunta a un ministro, dice, ¿usted qué piensa de lo oncológico? No es gravísimo. ¿Y usted por qué aprobó el presupuesto en gabinete? Entonces, también hay que buscar aquí la responsabilidad clara. Y yo creo que cada quien debe jugar su rol. Le agradezco al MEF por las respuestas, al ministro de Salud, presidenta, eso por mi parte es todo. Agradecemos su participación, diputado. Atinada. Le ofrecemos la palabra al diputado Manolo Ruiz. Gracias, presidenta. Colegas, ministro de Salud, el diputado Manolo Ruiz del circuito 45, Dolega, Gualaqui, Boquete. Hoy, pues, como habíamos quedado en la sesión pasada, aquí, ¿verdad?, en presupuesto, nos habíamos comprometido en hacer un listado de los ciudadanos de la provincia de Chiriquí, que son muchos todavía, pero hasta ahorita hemos tenido un recuento de ciudadanos de 204 que tienen problemas de la visión, de las cataratas, a lo mejor de una vista, hay veces son de 2, pero les quita, ¿verdad?, el vivir cotidiano bien. Entonces yo tengo la lista aquí, se la voy a entregar, ministro, para ver qué podemos hacer con salud. Esto es de urgencia. De 200, yo creo que, ¿verdad?, poco a poco van perdiendo la vista, a lo mejor 40, 30. Ustedes saben cuál es el problema de las cataratas. Entonces necesitamos de urgencia las operaciones. Presidente, espero la respuesta. Gracias. Para responder, le ofrecemos la palabra al ministro de Salud. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, honorable. En efecto, como hemos venido conversando personalmente con usted y que de hecho nos ha reiterado esta solicitud de la necesidad de cirugías oftálmicas en su provincia, y hay una realidad. Esa misma solicitud que nos hace usted para su provincia también la hemos venido conversando con otras autoridades a nivel nacional. Chiriquí no escapa de esto, ¿verdad? El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, independientemente del número de cirugías oftálmicas que hace en sus instalaciones, se ha venido quedando corto. Y al pasar los años, esto cada vez aumenta más. Por lo tanto, tenemos una mayor mora quirúrgica en materia de cirugía oftalmológica. Esto nos ha llevado a ir buscando estrategias para tratar de que fuera de las cirugías que se hacen de manera regular, tanto en el MINSA como en la Caja, podamos nosotros llevar a cabo algunas jornadas llamadas cataratones, en donde hemos ido disminuyendo esa mora quirúrgica. Hace unos meses
a través de una organización internacional, coordinamos Minsa, Caja y esta organización, una ONG americana, Panama Mission, y se hicieron una serie de cirugías oftalmológicas en el área este del país. En estos momentos nosotros estamos coordinando con la Embajada de los Estados Unidos, con el Comando Sur, a los cuales agradecemos, otro apoyo parecido que va a ser desarrollado ahora a finales de junio, en donde vamos a estar, en este caso, realizando una jornada de cataratón en la provincia de Veraguas para llevar a cabo 250 cirugías oftalmológicas. Tenemos en lista, por supuesto, también realizar otras actividades parecidas a esta en Bocas del Toro y en Chiriquí principalmente, que son las dos provincias que tenemos pendientes. En Colón también estamos hablando para traer inclusive a un barco hospital que tiene la Embajada de los Estados Unidos y que normalmente también nos colaboran para realizar otros tipos de actividades médicas. Pero por lo pronto, honorable, pudiera decirle que estamos tratando de avanzar con diferentes estrategias. Ya nos reunimos inclusive también con la primera dama, que está muy interesada también y nos ha solicitado que podamos realizar algunas jornadas extraordinarias de cirugía oftalmológica en otras provincias. Casualmente la semana pasada tuvimos una reunión con la primera dama en donde participó también la ministra consejera y el doctor Enrique Lao, de tal manera que nos podamos poner de acuerdo e ir realizando otras actividades extramuros para disminuir la mora de cirugía oftalmológica. Muchas gracias. Bueno, diputado. Gracias, ministro. El problema es que no tenemos fecha, ¿verdad? Otra de los acercamientos que nosotros hemos hecho como diputados de la República, hemos ido a hablar con la Embajada de Cuba. Yo no sé si usted puede hacer ese acercamiento con ellos, que ellos ya están dispuestos también, ¿verdad? En acuerdo con ustedes, porque ustedes son los regentes, de entrar a hacer estas operaciones, pero necesitan el visto bueno de usted. No sé si podemos hacer un acercamiento con el embajador de Cuba y usted y mi persona, pues no sé si lo podamos hacer para lograr pues que vengan, porque a lo mejor los americanos no van a poder con todo, pero sí, ¿verdad? Tenemos ya la conexión para esto. Para responder el ministro de Salud. Sí, muchas gracias. En efecto, es otra de las posibilidades que hemos estado acariciando, si nos hemos reunido con el embajador de Cuba, el cual ha tenido también a bien, por decirlo así, y ve con buenos ojos el poder apoyarnos. Sin embargo, esto lleva una serie de trámites, conversaciones, coordinación entre ambos ministerios de salud y ambos gobiernos, lo cual ha prolongado un poco esto, pero también es otra la iniciativa que se ha tomado y de hecho estamos en conversación también con Cuba. Diputado Manolo. Bueno, gracias, pues, ministro, ¿verdad? Y esperemos, ¿verdad? Lo ponemos. De todos modos, yo le voy a entregar la lista para que ustedes la tengan, por favor. Y pues, seguro que a partir de mañana, porque esta la cerramos ayer, va a continuar llegando, pues. Y es un trabajo, pues, que lo estamos facilitando también a salud, de parte acá, pues, de nosotros como diputados de Chiriquí, de la República, pues, vamos a seguir haciendo este ejercicio. Y pues, ojalá que podamos irle dando resultados a los primeros que están llegando. Gracias, presidente. Agradecemos la participación del diputado Manolo Ruiz. Había una inquietud que tenía el diputado Víctor Castillo, pero le manifesté que la lista estaba cerrada, pero le haré eco a lo que él me comentó y que hiciera pues manifestarle de la preocupación sobre los carros o vehículos que están defectuosos y que necesitan reparaciones en algunos centros de salud, como Boca la Caja. De igual manera, el de Pedregal también tiene la misma problemática, para ver que usted pueda darle un vistazo quizás a una inspección en los vehículos de los centros de salud de nuestros corregimientos, nuestras áreas, para que se puedan reparar y puedan darle ese servicio a los pacientes, ministro. Respóndanos, que aquí hago eco de las palabras del compañero. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, en efecto,
el Ministerio de Salud, como otras instancias institucionales, padecemos de un grave defecto, que es la velocidad para reparar nuestra flota vehicular una vez que se daña, por todo el proceso burocrático que lleva el conseguir una pieza, que lleva el darle mantenimiento a esto, a pesar de que en algunos casos son piezas que pueden conseguirse a un precio moderado, lleva un procedimiento burocrático que nos demora. Sin embargo, yo voy a tomar nota, señora presidenta, conversar con la administración del despacho superior para que a su vez hable con el taller y los encargados de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento vehicular, para que puedan tratar de acelerar los procesos. Además, por otro lado, las regiones, cada región tiene la responsabilidad de darle mantenimiento a su flota vehicular. Entendemos que pasa el mismo problema, la situación burocrática. Y por el otro lado también muy posiblemente la escasez de recursos para poder resolver estos problemas. Y si nos vamos más abajo, cada centro de salud tiene la responsabilidad de mantener la flota vehicular de su centro de salud. Pero entendiendo esta escalera de responsabilidades y de conflictos que tienen, aquí en los centros de salud le pasa lo mismo, tanto el problema burocrático como muy posiblemente la falta de recursos que tiene cada centro de salud. Hemos tomado nota, señora presidenta, estimado diputado Víctor Castillo, tomamos nota de la pregunta y de la inquietud para llevarlo entonces a cada uno de estos niveles e ir solicitando que se nos haga un informe de los vehículos que tengan en mal estado y de las razones por las cuales no se han podido resolver. Muchas gracias, presidente. Sí, es cierto porque a veces el Estado hace adquisición de flotas nuevas, pero no se le da el mantenimiento debido y luego lo dejan tirado, y eso ha ocurrido no solamente en salud, sino en otras instituciones. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse, la discusión queda cerrada. Vamos a la votación y pido un breve receso para ello. Reanudamos la discusión, vamos a la votación. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1200068010 por la suma de 6.439.430 balboas. Ha sido aprobada. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1200064816 por la suma de 323.211 balboas. Ha sido aprobada. Aprueba esta comisión la resolución número 49 del 30 de mayo de 2023 por la suma de 3.869.653 balboas. Ha sido aprobado, han sido aprobados 2 traslados y la resolución número 49. Le ofrezco la palabra al señor ministro para que se despida de la comisión. Muchas gracias, señora presidente. En efecto, como representante del Ministerio de Salud y de todo nuestro equipo, a la vez del Gobierno Nacional, agradecerle una vez más a esta comisión el apoyo que siempre le dan al Ministerio de Salud y por lo tanto a la población de pacientes que necesita nuestro servicio. Muchas gracias a todos. Despedimos al Ministerio de Salud y llamamos al Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de la Deuda. Mientras tanto, pedimos un breve receso.